Javier me dejó fuera en 48 horas, me humilló y me puso como garante. Creyó que ganaba, pero yo tenía una copia del plan donde él vendía a nuestros clientes. Creía que lo había perdido todo hasta que apareció la prueba. Mi socio pensó que había ganado. No contaba con que yo tuviera una copia. Identificación. Nombre, Dani. Edad, 34. Género, masculino. Contexto rápido. Monté una startup con mi socio de toda la vida. Él llevaba las ventas, yo, el producto. Todo parecía un equilibrio perfecto. Hasta que no lo fue. Nunca imaginé que la persona que siempre decía somos un equipo me dejaría sin nada en 48 horas. Le llamo Javier. Fue mi amigo del colegio. Confié en él porque era el tipo que siempre aparecía. Abrió puertas, consiguió clientes, prometía grandes contratos. Yo escribía el software. Dormía en la oficina. Ponía garantías personales. Cerrábamos cenas con inversores. Él sonreía y decía, pronto será nuestro. Al principio todo iba bien. Él tenía encanto. Yo tenía horas. La empresa creció. Pero yo era el que ponía mi casa como aval para el primer préstamo. Él juró que lo haría todo con cuidado. Yo firmé porque le conocía. En la primera gran reunión con un cliente clave, Javier se presentó como CEO. Me pidió que no fuera a la cena con inversores. Llevo esto, tú descansa, me dijo. Accedí. En 3 meses aquel cliente cambió las condiciones. Nos pagaban menos. Él aseguró que fue culpa mía por no cerrar bien un detalle técnico. ¿Qué has hecho?, le pregunté en el pasillo. Tranquilo, lo arreglo, respondió. Sonrió, pero no pareció arreglar nada. Empezaron los avisos de cobro. Mis bancos llamaron. Los socios inversores empezaron a preguntar por números. Yo no entendía. Había sido el creador del producto. Había sido el que levantó la idea. Me sentí fuera de control. Primera confrontación real, en una junta con el inversor principal, Javier se puso en pie y dijo: si no fuera por mí, esto no estaría aquí. Me miró a la cara como si fuera un empleado más. Me desarmó. Después vino lo peor. Me excluyó de las cuentas. Me cambió niveles de acceso. No hace falta que lo veas, fue su respuesta cuando pedí informes. Empezaron a llegar correos enquistados, facturas, transferencias que no cuadraban, contratos firmados con cláusulas que yo no recordaba. Todo apuntaba a que alguien había hecho negocios detrás de mi espalda. ¿Tú sabías de esto?, le pregunté mirando una factura. No me pongas en medio, dijo. Y cerró la puerta. Me vi en desventaja total. Sin acceso al servidor principal. Sin derecho a revisar las cuentas bancarias. Con mi nombre en los papeles del préstamo. Con empleados mirando de reojo. Con la empresa subiendo en público y yo sin control. Le confronté delante de 2 empleados. ¿Qué haces con nuestras cuentas? Es la gestión, dijo seco. Eso no es gestión. Son transferencias a su empresa fantasma. No me entiendes, respondió, y su tono fue el de quien está por encima. Esa fue la primera humillación pública. Me quedé sin palabras mientras los empleados me miraban como si fuera un mal gerente. A partir de ahí, todo escaló. En una reunión de equipo, Javier dijo: somos un equipo, pero necesitamos liderazgo. Yo llevo esto. Algunas cabezas asintieron. Otros dejaron de mirarme. Sentí que perdía hasta el derecho de hablar. Empezaron los rumores en la oficina. Alguien comentó en Slack: Dani, ¿no te parece que está raro? Otro: creo que ha dejado de entrar a las reuniones. Un correo anónimo: lo siento, pero debes saber que él está negociando solo. Me defendí. Mandé correos. Pregunté a los inversores. Me dijeron: si hay irregularidades, tráenos pruebas. Ninguno me creyó sin documentos. Me convertí en el que pedía pruebas. Nadie me dio facilidades. Fue en ese momento cuando encontré la primera pista, una respuesta automática de Javier en su correo personal donde se confirmaba una reunión en la que aparecía un
Nombre que yo no conocía, Grupo Lázaro, con un depósito grande. Le pedí explicaciones. Él me dijo que era un futuro cliente. No me dejó ver el contrato. ¿Por qué no puedo verlo? Porque yo lo llevo, dijo. ¿Confía? Confiar dejó de ser una opción. Empecé a hacerme preguntas. Hice una copia local del código. Guardé logs. Empecé a documentarlo todo. Cada mensaje. Cada acceso. Cada transferencia que yo no comprendía. Un día me llamó un empleado, Marta, bajito y nerviosa. Dani, creo que hay algo raro en las cuentas. Muéstramelo, le dije. Me enseñó un PDF. Nombres cambiados. Facturas a empresas sin actividad. Un pantallazo con la cuenta de Javier recibiendo pagos como servicios comerciales. ¿Estás seguro?, le pregunté. Sí, dijo. Sus manos temblaban. La evidencia empezó a aparecer en gotas. Yo las guardaba. Me sentía peor cada vez. Cada prueba que encontraba añadía otro golpe. Pero la prueba definitiva no llegó por casualidad. Un viernes por la tarde, Javier organizó una presentación pública en la que anunció que iba a tomar el mando definitivo. Dijo que yo había sido un buen técnico, pero que la empresa necesitaba colocar un liderazgo fuerte. Lo presentó como una reestructuración. Es por el bien de la empresa, dijo frente a cámaras internas. Me dejó fuera del escenario. Me humilló en directo. Gente grabó y subió el vídeo al canal interno. Los comentarios no tardaron. Por fin alguien con visión. Él siempre fue mejor hablando. ¿Y el otro? ¿Dónde está Dani? Sentí que el suelo se abría. Mi nombre se convirtió en chiste. Mis mensajes privados se llenaron de preguntas. Algunos me apoyaban. Otros me decían que fuera prudente. Un usuario en el foro de la empresa escribió: si esto es real, qué desastre. Pero, ¿no era Dani el fundador técnico? La discusión estalló. Entré en pánico. Fui a hablar con él esa misma noche. ¿Qué haces, Javier? ¿Por qué me apartas? Es gestión, repitió. Necesitamos vender. Nada personal. Lo único que había entre nosotros eran pruebas. Y él parecía disponer de la narrativa. Nadie quería creer al técnico que había cedido el liderazgo. Nadie quería creer al tipo con menos carisma. Lo siguiente fue peor. Sin avisarme, Javier firmó una enmienda que cambiaba la estructura societaria. Me pusieron una cláusula que me dejaba sin derecho a voto si no cubría un préstamo que habían contraído como necesario. El préstamo lo habían sacado con nuestra empresa como aval. Y yo figuraba como garante. Me habían puesto la bomba y me entregaron la cuenta atrás. Lo vas a pagar, dijo un correo suyo. Si no, nos veremos en los tribunales. Me enviaron un ultimátum financiero. Las cuentas cortaron líneas. Empleados empezaron a marcharse o a callarse. En una reunión, alguien dijo: si no pagamos, perdemos todo. La frase cayó como una losa. Me sentí culpable y traicionado. Pedí a los inversores que revisaran los contratos. Les mandé mis archivos. Respuesta fría: necesitamos pruebas contundentes. Documentación oficial. Ahí empecé a pensar en una jugada desesperada. Si ellos no me daban pruebas, tendría que sacarlas yo. Sería arriesgado. Podría ser legalmente delicado. Podría destruir lo poco que me quedaba. Pero no podía quedarme mirando mientras me desangraban. ¿Vas a arriesgarlo todo?, me preguntó Marta. Sí, dije. No había otra salida. La noche que decidí actuar, entré a la oficina cuando nadie estaba. Conecté un disco duro. Empecé a buscar todo. Emails, registros, backups. Y encontré algo que me hizo respirar y casi reír de incredulidad: un fichero llamado cierre-Javier-final, PDF, dentro de una carpeta que solo tenía accesos desde el ordenador de Javier. Era una propuesta de venta de parte de la empresa. Y contenía cláusulas que lo beneficiaban a él de forma directa. No era solo un acuerdo comercial.
Era un plan para sacar los activos digitales y montar una nueva compañía con esos clientes. Me di cuenta de que no era un accidente. Era una traición planificada. Lo imprimí todo. Hice copias. Puse un pendrive en mi bolsillo. Se me aceleró el pulso. Sabía que si me pillaban con ese material, me despedirían y posiblemente irían a por mí legalmente. Pero necesitaba que alguien viera eso. No podía quedarme con la verdad dentro. Al día siguiente salí con pruebas. Contacté a un inversor con quien siempre había tenido sinceridad. Le pedí una reunión a las 8. Llegó, sudando, mirando de reojo. ¿Qué tienes?, preguntó. Pruebas, dije. Saqué la carpeta. Ella abrió y leyó. Sus ojos cambiaron. Si esto es real, es fraude, dijo sin mirar. Lo es, contesté. Nos fuimos al despacho legal del inversor. Les presentamos el paquete. Los abogados soltaron palabras que resonaron como golpes: manipulación de contratos, transferencias a empresas pantalla, conflicto de interés. Me pidieron calma. Me pidieron que no hiciera nada público todavía. No me fié. No quería que me dejaran hablando en un despacho mientras ellos maniobraban. Le pedí al inversor que paralizara la presentación pública de esa tarde. Ellos accedieron. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Antes de que pudieran actuar, un correo anónimo llegó al Slack de la empresa. Contenía capturas del documento cierre-Javier-final, PDF. Alguien lo había filtrado. Las reacciones en el foro interno fueron instantáneas. ¿Esto es verdad? Pero si ahí sale Javier. Esto huele mal. Un usuario público en un hilo de Reddit profesional escribió: si esto pasa, qué animalada. ¿Cómo no lo ibais a ver antes? La cosa se viralizó más rápido de lo que esperábamos. Javier se puso nervioso. Su postura cambió. Me buscó en pasillos con la cara crispada. ¿Quién te ha dado eso?, me gritó. Lo encontré, dije. ¿Qué querías hacer exactamente? ¿Qué quieres? Vas a arruinarlo todo por un malentendido, respondió. Su tono era de amenaza. Sus palabras sugirieron que conocía más que yo. En la presentación que cancelaron, los inversores exigieron conversaciones inmediatas. Las preguntas fueron directas. Javier, ¿firmaste cláusulas que beneficiaran a empresas de tu entorno? Él balbuceó. Intentó rehacer su discurso. Quedó mal. La oficina se dividió. Algunos defendían a Javier. Otros le dejaron de hablar. En los comentarios públicos, uno escribió: yo creí en él, pero esto no pinta bien. Otro dijo: es típico, el vendedor se queda con el pastel. La presión subió. Javier reaccionó con una estrategia sucia. Llamó a la prensa local. Dijo que nosotros estábamos en una disputa interna y que se trataba de un intento de sabotaje por parte mía. Dijo que mis acciones habían sido imprudentes y que yo había accedido a sistemas sin autorización. Su declaración pública incluyó frases que buscaban criminalizarme. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, pálido. Defenderme, respondió. No voy a dejar que me tiréis por la ventana. Empezaron los tweets y las notas en LinkedIn. Drama en la startup, conflicto interno, ¿qué pasa con Dani? Mi imagen se empezó a pudrir. Fuera del despacho, la gente opinaba. En el foro, se abrió un hilo con miles de comentarios. Yo veo culpable a Dani, escribió un usuario. No, si el PDF existe, respondió otro. ¿Dónde están las pruebas oficiales?, preguntó otro. La narrativa se volvía contra mí gracias a la habilidad de Javier para controlar la historia. Se presentaba como víctima de una filtración malintencionada. Se mostró afectado, sorprendido. Su cara en las entrevistas era la de alguien traicionado. Me golpeó duro. Entonces pasó algo que cambió todo. Un empleado, al que había formado personalmente, se me acercó con un paquete de correos impresos. No quiero más esto, dijo. Tengo miedo. Me dio un hilo de emails entre Javier y su abogado donde hablaban de cambiar firmas y reclasificar ingresos. No era un borrador. Era un plan.
Le prometí anonimato. Le dije que entregaría todo a quien hiciera falta. Él accedió. Con esos correos, volví al inversor. Les llamé y pedí que se reunieran. La sensación de victoria me recorrió. Pensé que por fin todo se clarificaría. Pero aún quedaba un problema: Javier aún tenía control de algunas cuentas y acceso a la caja de la empresa. Los abogados del inversor actuaron. Pidieron congelar cuentas. Exigieron que se suspendiera cualquier transferencia. Y entonces, la sorpresa: Javier tenía firmado un poder notarial que le permitía ejecutar transacciones sin el consentimiento del consejo, en situaciones de urgente necesidad de mercado. Era flexible y peligroso. Lo firmó en junio, dijo el abogado. Como no lo vi, pregunté. Me sentí torpe. Él había tejido todo de forma inteligente. En ese momento me di cuenta de que necesitaba algo contundente. Algo que no pudiera ser rebatido con palabras. Algo material. Esa noche, mientras revisaba todo en mi apartamento, encontré una carpeta oculta en mi copia de seguridad, una transcripción de una llamada entre Javier y alguien llamado Mario, donde Javier decía: nos quedamos con la base y los clientes, Dani es prescindible. No debe enterarse. La transcripción venía con una grabación en MP3 incluida. Esta es la prueba, pensé. Mi corazón no dejaba de latir. Lo siguiente fue arriesgado. Llevé la grabación a una reunión sorpresa con todos los inversores y 3 testigos legales. La puse. La voz era claramente de Javier. La conversación describía el plan. No había lugar para dudas. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó un inversor. Entré en su ordenador anoche, dije. Me miraron. No podía esperar más. La sala se quedó en silencio. La grabación hablaba de cuentas, de empresas pantalla, de sacar a Dani del panorama. Fue la prueba que necesitábamos. De repente, la prensa dejó de lado las dudas. Los comentarios en el foro cambiaron. Hay una grabación, dijo un usuario. Si es verdadera, menuda estafa. Otro: ¿por qué el equipo de PR lo defendía? Javier se derrumbó en público esa misma tarde cuando le confrontaron con la grabación. Intentó negar, tartamudeó, dijo que la grabación era manipulada. Pero su propio tono, sus risas nerviosas en la grabación, lo implicaban. Se liberó un ciclo de revelaciones rápidas. Transferencias revertidas. Cuentas bloqueadas. Un cliente que había firmado con la nueva empresa de Javier canceló el contrato tras ver la grabación. La reacción en redes fue brutal. Hilos de Reddit se llenaron de indignación y peticiones de acciones legales. Esto no se queda así, dijo un comentarista. Que le caiga todo. En la empresa, la moral cambió. Muchos se sintieron traicionados. Algunos empleados que habían apoyado a Javier pidieron disculpas en privado. Otros me miraron con respeto distinto. Me sentí en parte vindicado. Pero la guerra no había terminado. Javier fue apartado de su puesto temporalmente por decisión del consejo. Se le pidió devolver documentación y dispositivos. Su reacción fue inmediata: amenazas de demanda y acusaciones hacia mí. «Has entrado en mi ordenador», gritó. «Eso es ilegal». Los abogados me dijeron que había riesgos, pero que la grabación y los correos eran contundentes. Aún así, él aún tenía recursos. Y su ego herido le hacía peligroso. En un hilo público en Reddit, uno escribió: ¿qué lado tiene la justicia? ¿Para cuándo la demanda contra Javier? Otro respondió: la grabación pesa, pero hay que formalizarlo. Ahí entendí que aquello no había hecho más que empezar. Actualización 1. La primera actualización fue el día en que la opinión pública se alineó con la evidencia. Los medios pequeños recogieron la historia. Los grandes emisores aún dudaban. Un columnista escribió: esto huele a guerra interna. Otro, más directo: si las pruebas son ciertas, estamos ante un caso de mala praxis y posible fraude. La cuenta de Twitter de la startup se llenó de mensajes de clientes preocupados. Algunos cancelaron contratos por miedo. Otros pidieron explicaciones. La incertidumbre tocó la columna vertebral del negocio. ¿Qué vamos a hacer con Javier?, preguntó el consejo.
Denunciar y cooperar con la fiscalía, respondieron los abogados. ¿Podemos publicar la grabación?, preguntó un inversor. No todavía, dijeron. Primero pruebas formales. Yo quería que todo saliera a la luz. Me sentía traicionado y quería justicia inmediata. Pero los asesores pedían pausa. Daba la impresión de calma controlada. Mientras, Javier empezó a moverse en sombra. Llamó a antiguos contactos para desprestigiarme. Dijo que yo estaba desesperado porque había gastado su dinero en cosas personales. Inventó historias sobre mis finanzas. Alguien lo reposteó en LinkedIn con una foto suya impresionante. Muchos creyeron a quien mostraba autoridad. En los comentarios del foro, apareció una división visible. Yo creo a Dani, decía alguien. Os estáis precipitando, escribió otro. No todo lo que brilla es oro. Yo empecé a recibir mensajes directos de ex clientes agradeciendo que hubiera salido a la luz la verdad. Otros me amenazaron y dijeron que mi acción había perjudicado a empleados que temían perder su trabajo. La sensación de justicia se mezcló con culpa. Un usuario escribió en el hilo principal: si esto es real, las empresas deberían revisar sus controles. Otro preguntó: ¿qué va a pasar con la empresa ahora? Esa era la pregunta que me mantenía despierto. Cerré filas con algunos empleados leales. Montamos un equipo de crisis. Se hicieron auditorías internas. Los auditores encontraron más irregularidades menores, gastos personales pasados por cuenta, facturas infladas. Todo sumaba. En la calle, el rumor era sólido. Javier Traidor era una etiqueta que yo veía crecer. La presión subía. Yo recibí mensajes de apoyo, sí. Pero también llamadas de abogados de parte de Javier ofreciéndome acuerdos. Cierra esto y te dejo vivir, decía uno. Se me ofreció dinero por firmar un NA. La oferta era sucia. Me enfureció. ¿Qué quieres?, le pregunté por teléfono al mediador. Couverture. Silencio. Todo a cambio de 0 problemas. No, dije. No puedo vender la verdad. La respuesta pública cambió cuando el inversor principal anunció que daría la documentación a la fiscalía si se confirmaban fraudes. Eso fue un punto de inflexión. De repente, las conversaciones privadas pasaron a manos oficiales. La red se cerró sobre Javier. Pero él no se rindió. Empezó a hacer filtraciones propias, correos tergiversados de empleados que aparentemente mostraban que yo había manipulado informes. Su juego era simple: ensuciarme lo suficiente como para que la atención se dividiera. En el foro, algunos seguidores de Javier replicaban sus mensajes. Seguro que lo inventó todo, escribían. ¿Por qué no mostró pruebas antes?, preguntó otro. La batalla en línea se volvió feroz. Comentarios a favor y en contra. Amenazas veladas. Todo ello mantenía la tensión viva. Poco después recibí una llamada del departamento legal de un cliente grande. Me pidieron una reunión urgente. Estaban preocupados por la estabilidad de la empresa y por sus datos. La sensación de responsabilidad fue uno de los peores golpes. Si perdemos esto, perdemos todo, me dijo su director. Me miró con reproche. Yo le expliqué todo en bruto. Le mostré la grabación en privado. Si esto es cierto, queremos seguridad, dijo. Prometieron esperar a que la auditoría terminara. Fue un alivio. Por el momento. Entonces, algo más apareció. Un hilo en Reddit donde un usuario anónimo publicó un pantallazo de una transferencia a una cuenta en Panamá. La foto estaba etiquetada con la fecha y un comentario: ¿por qué sale mi dinero aquí? La gente comenzó a reclamar. Algunos en la empresa querían publicar la grabación para frenar las filtraciones de Javier. Otros temían consecuencias legales. Era una elección difícil. La sensación era que la verdad se combatía con fuego y agua al mismo tiempo. Pensé que por fin podría comenzar a cerrar el círculo. Pensé que lo peor sería perder la compañía. Me equivocaba. Lo siguiente fue peor. Pensé que ya lo había visto todo. Me equivocaba. Actualización 2. La segunda actualización vino con la fiscalía en la puerta. No fue dramático. Fueron formalidades.
Unos fiscales vinieron, hicieron preguntas y se llevaron discos duros para análisis forense. Fue un alivio saber que había ojos imparciales revisando. Pero también me asustó. Eso significaba que la historia tenía peso legal. Si hay delito, actuaremos, dijeron. Sus palabras sonaban a sentencia pendiente. Mientras la investigación avanzaba, Javier no se quedó quieto. Preparó una demanda por acceso no autorizado a sistemas y, por supuesto, reclamó daños morales. Sus abogados enviaron cartas a todos los empleados pidiéndoles que no testificaran contra él. Fue una jugada sucia que buscaba paralizar la investigación. Eso no os detendrá, dije en una reunión con el abogado del inversor. Hay procedimientos, contestó. Pero preparaos para maniobras. La tensión aumentó. Vino una oleada de comentarios públicos que intentaban neutralizar la imagen de la empresa como caos. No invertir, decían algunos. Fuimos perdiendo contratos. Nuestro flujo de caja cayó. En la empresa, se respiraba tensión. Las reuniones eran frías. Gente que antes bromeaba ahora miraba al suelo. Varios empleados pusieron cartas de renuncia por miedo. Eso me mataba. No quería que mi decisión de luchar dejase gente en la calle. En el foro, las reacciones eran mixtas. Lo siento por los empleados, escribía uno. Pero si esto es verdad, que pague, decía otro. Aumentaba la polarización. En un momento crítico, salió a la luz un audio más. Una conversación donde Javier hablaba con un tercero sobre falsificar documentación para hacerlo todo legal. Era peor. Esa prueba dejó claro que no era solo ambición, era premeditación. La presión legal se volvió real. La fiscalía congeló activos vinculados a Javier. Le prohibieron salir del país. La noticia explotó en redes. Los titulares eran duros: CEO detenido temporalmente. Su reputación se tambaleó. En el foro, alguien escribió: le están cazando. Otro dijo: justicia lenta pero segura. Las reacciones fueron de alivio, pero también de incertidumbre. La compañía seguía sufriendo. Mientras todo eso pasaba, alguien filtró a la prensa interna un mensaje personal de Javier a uno de los empleados donde insultaba y despreciaba a varios miembros del equipo. La grabación sonaba humillante. Ver su tono despectivo, sus risas, me hizo recordar todas las veces que me miró con superioridad. El daño para él fue doble, legal y moral. El juicio mediático ya no tenía freno. Aún así, la fiscalía pidió más pruebas. Los peritos tardaron semanas en analizar los discos. Los inversores se cansaron y nos pidieron un plan de contingencia. Hubo noches sin dormir. En los foros, algunos empezaron a pedir que la empresa se reconstituyera sin los fundadores. Que venga alguien nuevo, proponía un usuario. Otros querían que se vendiera la parte tecnológica a otra compañía. Las opciones se barajaban, pero la realidad era que la empresa necesitaba tiempo y estabilidad. Y entonces sucedió algo que cambió la narrativa otra vez: apareció un testigo clave. Un antiguo contador de Javier, que había dejado la compañía por irregularidades, decidió contar lo que sabía. Trajo extractos bancarios y un diario de pagos. Su testimonio fue directo: Javier había usado empresas pantalla para desviar fondos. Lo que siguió fue una cascada de reacciones. Los inversores exigieron su salida definitiva. La fiscalía abrió expediente formal por fraude. Los foros se llenaron de mensajes de apoyo. Todo apuntaba a la caída de Javier. Sentí una mezcla de triunfo y cansancio. Pero no había espacio para relajarse. La batalla legal prometía ser larga. Lo siguiente que sucedió fue algo que no esperaba: Javier intentó un último intento de humillación pública. Publicó en su LinkedIn un largo post hablando de el mal funcionamiento interno, y dejó insinuaciones sobre mi comportamiento personal. Fue vil. Buscaba mancharme emocionalmente. En los comentarios, parte de sus seguidores se volcó en su favor nuevamente. Fue doloroso. Me volví a sentir expuesto. Pero a la vez, sabía que la prueba seguía ahí. Y que la verdad clara no necesita gritos. Lo siguiente fue peor. Actualización 3. La tercera actualización fue la sentencia mediática: la empresa se reorganiza y el castigo llega.
Los tribunales comenzaron a moverse con rapidez sorprendente. La fiscalía presentó cargos formales. La evidencia fue suficiente para imputación. Lo anunciaron y la noticia fue viral. La reacción pública fue casi unánime, bien merecido, decían muchos. En el foro, los mensajes se volvieron más duros contra él. Que pague, estafa, títere, cara dura. Pero la venganza más contundente no vino solo de la ley. Vino de la pérdida total de su red. Los clientes que habían confiado en él firmaron rescisión de contratos y exigieron compensaciones. Una empresa competidora, ante la posibilidad de quedarnos sin recursos, nos ofreció comprar la tecnología. Era una oferta dura, pero nos permitió salvar puestos de trabajo. Javier perdió su casa al embargar cuentas. Su nombre apareció en titulares como el del CEO que quiso apropiarse de su startup. La humillación pública fue completa, entrevistas donde le preguntaban por sus motivos, excompañeros contando anécdotas que mostraban su doble cara. En el juicio mediático, muchos comentarios pedían castigo ejemplar. Que nunca vuelva a dirigir una empresa, decían. Que le retiren todo, escribían. Yo me mantuve al margen. No quise ser el que se alegrara. Pero la sensación de haber recuperado algo fue innegable. Sus acciones tenían consecuencias. Él había subestimado mi capacidad de recopilar pruebas. En la empresa, recuperamos a algunos clientes por transparencia. Publicamos un informe y dijimos que cooperábamos con la justicia. Abrimos canales de comunicación con los afectados y ofrecimos compensaciones. Fue duro, pero necesario. El foro reaccionó con aplausos y críticas a la vez. Menos mal que lo destapaste, escribió un usuario. Ojo con las consecuencias, añadió otro. La llamada más dolorosa fue ver a algunos de los que antes le aplaudían en entrevistas pedir perdón públicamente, por apoyarle. Fue humillante para ellos y para mí un recordatorio de lo frágil que es la percepción pública. La fiscalía pidió prisión preventiva para Javier por riesgo de fuga. No era simbólico. La justicia funcionó. Él fue retenido temporalmente. La repercusión fue enorme. En redes sociales, muchos pedían que fuera un ejemplo. Los inversores decidieron recomponer la junta directiva. Nombraron a un CEO interino con experiencia. Nos ofrecieron seguir en el proyecto en roles técnicos si queríamos. Fue un movimiento que me permitió respirar. En el foro de Reddit, apareció un hilo de cierre donde la comunidad comentaba lecciones aprendidas. Control interno, dijo uno. Revisión de contratos, dijo otro. Yo les respondí una vez, con calma, no es suficiente con creer en la gente. Hay que comprobar. Fue mi único comentario público. Y entonces llegó el castigo final que muchos esperaban. La fiscalía consiguió una condena por apropiación indebida y fraude. Javier recibió una pena que incluía indemnizaciones y pérdida de derechos para ejercer como administrador en empresas. Su futuro profesional se truncó. La pena fue pública y firme. La sensación de justicia fue para muchos completa. Aún así, dentro de mí no hubo júbilo. Hubo alivio, sí. Y una tristeza por todo lo perdido en el camino. Pero la idea de que él ahora había perdido algo importante, su carrera, su libertad de operar, su reputación, me dejó frío. Pensé que por fin todo terminaría. Y no fue así. Había consecuencias a largo plazo que yo debía asumir. Lo siguiente fue peor. Actualización final. La actualización final es la que cierra el círculo y demuestra el castigo. Después de la sentencia, la compañía recuperó cierta normalidad. Contratamos nuevos responsables financieros. Implementamos controles estrictos. Los inversores volvieron con condiciones. Algunos empleados volvieron. Otros no. La cicatriz quedó. Javier recurrió a la sentencia, por supuesto. Intentó volver a limpiar su nombre con abogados de gran calibre. Pero la evidencia era sólida. La pérdida de su red de contactos fue irreversible. Su reputación profesional quedó destruida. Su nombre asociado a fraude se replicó una y otra vez en búsquedas. En la última vista pública, uno de los jueces dijo, la traición en confianza es de las peores. Fue una frase que resonó en mi cabeza.
La justicia no reemplazó noches sin dormir. No devolvió cenas perdidas ni el estrés. Pero devolvió algo, la posibilidad de que el que hizo daño no prosperara con ello. En el foro, la comunidad concluyó su hilo con reflexiones. Muchos agradecieron que las pruebas se hubieran hecho públicas. Algunos preguntaron qué hacer para protegerse. Les respondí con detalles técnicos sobre backups, auditorías y separación de roles. Fue mi modo de aportar desde la experiencia. Un último detalle, durante todo ese tiempo, recibí mensajes de amigos que decían bien merecido. Otros, más comedidos, escribieron, lo siento por lo que viviste. Fue suficiente. Hoy la empresa sigue. No es la misma. Pero sigue. Nosotros, los que quedamos, aprendimos a ser más cautos. Implementamos transparencia total y auditorías periódicas. Y a Javier lo reconstruyó la ley, no la opinión pública. En un hilo final, alguien me escribió, ¿volverías a asociarte? Le contesté, depende. Con controles, nunca con total confianza. Ahí cerró todo para muchos. Para mí no fue cierre, fue lección. Él perdió lo que más valoraba, su prestigio y su posición. No hubo perdón. No hubo reconciliación. Hubo castigo. Si te ha gustado esta historia, recuerda darle un like al vídeo y suscribirte a Reddit Españolo.